En sí se podrían definir en miles de ramas del software que existen hoy en día, pero la realidad es que existen ciertas categorías que pueden generalizar qué partes del software existen. Voy a empezar por en sí las más importantes actualmente y que en un futuro claramente van a seguir siendo las más importantes. Empiezo por el hijo pródigo, el niño de oro del software. Algo que a mí no me gusta en lo personal, pero bueno, web development. ¿Qué es el desarrollo web? El desarrollo web no solo es crear paginitas en internet. Sí parece ser esa parte y parece que mucha gente no se sale de ahí. Pero en realidad, el desarrollo web, dentro de sus entrañas, maneja lo que es mucho el desarrollo de APIs. Una API ¿vale? A una API se le llama, sus siglas son por Application, Programming, Interfaces. Son interfaces que tú puedes, por así decirlo, conectar a tu página web. La mayoría de los lenguajes de alto nivel como C Sharp, Python, Java y a veces C++, ya incluso también crearon sus propias APIs que puedes llegar a usar. Pero la idea inicial, de hecho, nació del desarrollo web. Significa que, de hecho, yo puedo tener una API. Una API puede ser, de hecho, cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo, una base de datos de todas las películas del mundo. Desde el año 1840 o algo así. Eso es una API, ¿sale? Se crea una interfaz. Se crea una interfaz que puedo conectar a mi página a mi página web. A lo mejor mi página se llama ¿qué peli ver? Y yo tengo conectado, de hecho, yo no estoy haciendo la base de datos, ¿sale? Yo estoy usando una API que es una interfaz de programación que me permite acceder a más de miles de millones de películas. Obtener los datos y yo ponerlos dentro de mi propia página web. Existen APIs diferentes, por ejemplo la API de Facebook, la API de Twitter, la API de Twitter, ¿sale? El desarrollo web fue más conocido y recibió este gran boom que tuvo en sus primeros años por el hecho de que manejaba APIs y que mucha gente se dedicó por muchísimo tiempo y que ahora sí lo sigue haciendo pero de manera diferente. La creación de APIs o plugins que tú puedes meter tanto en otra página como puedes meterla a tu página web sin ningún problema. Vuelvo a lo mismo, existen millones de APIs, ¿sale? Que ¿qué lenguajes se usan aquí? Se usan un friego, ya hoy en día ya son demasiados, la verdad. La gente no sabe cuándo detenerse. Pero inicialmente se iniciaba con HTML. Obviamente ahorita ya están en su versión 5 hasta donde sé. Existe para el diseño de las interfaces, existe CSS, que su última versión es la versión 3. Existe el caballo negro, JavaScript. Que JavaScript ha sido ahora adoptado como uno de los mejores lenguajes en los que tú puedes programar.
gracias a que es demasiado robusto, que permite la inclusión de APIs que no tienen nada que ver entre ellas o que a lo mejor no están diseñadas de la misma forma. ¿Vale? Entonces, porque a lo mejor la API de la base de datos, la API de Facebook y la API de Twitter se manejaban vía JSON, que es un sistema de... es un tipo de formato de archivos XML. ¿Qué más necesitan saber si se quieren dedicar a esto? Necesitan MySQL, PHP, Django, Python, 6 y C++. Sé que tienen una forma de desarrollar páginas web, pero es demasiado arcaica. Ruby on Rails. Entre como, yo creo que miles de lenguajes más, créanme. Pero esos son los más famosos y los más usados hoy en día. ¿Cuáles se van a quedar de aquí a 5 años? Los primeros 3, HTML, CSS y JavaScript. Django. Estoy súper dormido. Django y Python se van a quedar para dominar este mundo del desarrollo web. ¿Sale? Este es el desarrollo web. A mí en lo personal no me gusta, pero sé que es algo redituable y es algo que se va a seguir necesitando por los años y años y años que vienen. Siempre se va a necesitar entornos web. El segundo, voy en orden de importancia actual, ¿sale? El segundo es el desarrollo de aplicaciones móviles. Que de hecho mucha gente se ha ido más por el desarrollo web de aplicaciones móviles. Que a eso se le llama aplicaciones no nativas. Tiene un nombre. Ahorita lo olvidé, pero tiene un nombre. Bueno. Mobile Development. Cuando empezó este tipo de desarrollo, hace como 10 años aproximadamente, solo existían dos de los grandes que decían ser los únicos que desarrollaban para web, ¿no? Digo para web. Para móviles. Android y iOS. Pero la realidad es de que existían muchísimos antes de ellos. A ustedes no les tocó a lo mejor, eso fue más en mis tiempos. Pero existían lo que era Symbian OS. Existía el de Sony Ericsson que usaba. El de BlackBerry. El de BlackBerry OS. Existía el de Sony Ericsson. ¿Cuál es? Sony Ericsson que usaba. Porque eran de Sony ellos. Era Raspberry, según yo. Raspberry. Entonces existían ciertos diferentes... existían muchísimos sistemas operativos para diferentes celulares. De hecho, antes existía este problema en que la transferencia de archivos no se podía hacer vía Bluetooth por la diferente tipo de sistema operativo que se tenía dentro de cada celular. Por ejemplo, si yo tenía un BlackBerry y alguien tenía un Symbian, no podíamos pasarnos datos vía Bluetooth. Teníamos que usar a fuerza el infrarrojo. Y era la transmisión de datos muy lenta, ¿sale? Por vía infrarrojo. Entonces se llegó a un acuerdo en el mundo. Se sentaron y dijeron, oye, la verdad es que ya nos hartamos de tantos sistemas operativos. Cada quien está haciendo su propio celular. ¿Sabes qué? No. Vamos a crear unos 2 o 3 nada más, que son los sistemas operativos que más van a predominar. Y todos los celulares se van a dividir nada más en esas 3 categorías. Entonces se creó lo que fue
otra vez Android y iOS. Y entró Microsoft queriendo meter su cuchara con lo que se llamó Windows Phone. Pero en sí nunca funcionó. Yo tuve uno, de hecho, un Windows Phone. Se me hacía bastante cool. Pero nunca obtuvo la misma popularidad que iOS o Android. La mayoría de los primeros desarrollos para celular fuera del sistema operativo fue más hacia los videojuegos. En sus primeros días se tomaron videojuegos para móviles, tales como Candy Crush, Flappy Bird, Candy Crush, Flappy Bird, Farmville, el de Facebook, lo pasaron a móvil. Existían shooters como Tom Clancy's. Jetpack Joyride. Entre muchos otros, ¿sale? Pero en realidad el problema es que no se sentían como si los estuvieras jugando en una consola. Se sentían... tú podías diferenciar claramente entre el juego de una consola y el juego de un celular. Seguían sin sentirse con esa... ¿cómo decirlo? Con esa experiencia dentro de tu celular en el que no sentías que estabas jugando un juego para consola. Eventualmente, ya hoy en día ya sientes que los nuevos juegos como Fortnite para celular, digo Battlegrounds para celular, está el TFT para celular ya. Ya sientes como algunos de los juegos de computadora sí los pueden llegar a abstraer a móviles, porque los móviles se van haciendo cada vez más poderosos con el paso del tiempo. Después sí se empezó a crear lo que son las nuevas aplicaciones, ya que se hizo muchísimo más sencillo programar para un celular, porque en sus inicios era un martirio, créanme. Ya cuando se hizo un poco más sencillo, cuando se crearon lenguajes lo suficientemente poderosos, Android en su caso específico está basado en Java. Y así fue hasta hace como 3 años que implementaron Kotlin. Que sigue siendo Java, solo más limpio. ¿Sale? Entonces los lenguajes que deben de saber para aprender o meterse en esta rama del desarrollo de los móviles. Para Android sí sería Java y Kotlin. Mucha gente les va a decir que aprendan Android, pero Android está basado en Java, así que básicamente están aprendiendo Java. Objective-C para iOS. Swift para iOS. HTML5. C Sharp. De hecho, este es porque Xamarin tiene su propio lenguaje en el que se desarrolla para construye tu aplicación tanto para Android como para iOS. A eso se dedica Xamarin. Existen también ya unos nuevos que es Ionic. Si busco Ionic ahorita me va a salir el otro. Flutter. Que al igual que Xamarin, compilan y construyen lo que estés escribiendo tanto para Android como para iOS. ¿Sale? ¿Qué más? Otra rama. Esta es la rama que a mí en lo personal es la que más me gusta. Es el Data Science. El Data Science
mucha gente no cree en este tipo de ramas, no se ha metido tanto en este tipo de ramas. Se ha ido por el niño de oro, por el web o por lo móvil, porque en realidad es lo que más deja. Pero no saben la importancia del data science en realidad. ¿Qué es el data science? Data science es procesar información en teraflops, yo creo en gigas, teras por segundo, que mucha gente cree que no vale, pero es porque esta gente no sabe qué hacer con esa información. Aquí es donde entran los data scientists, los científicos de la información, por así decirlo. Ellos pueden encontrar valor en estos tipos de datos que mucha gente dice, no me importa esta información. Para poder crear o generar diferentes gráficas o poder tomar decisiones en base a ciertas aplicaciones o incluso en tu misma empresa, en base a estos números. Básicamente los data scientists usan datos analíticos o usan perspectivas analíticas para analizar los datos y potencialmente cambiar mucho las decisiones de un futuro de una empresa o de una aplicación, etc. ¿Qué empresas hoy en día usan data science a lo bestia? Y que ustedes mismos les regalan su información, de hecho. Amazon, la más grande de todas. Muchos dirían que es Google, pero no. De hecho, Amazon es una de las más grandes que usa data science. Google. Obviamente los dos grandes, Facebook, con también Instagram, porque le pertenece a Facebook. Twitter. Un ejemplo de data science es en este caso, por ejemplo, cuando ustedes están hablando, ya sea cuando ustedes están hablando de algo en específico como de, oye, ya viste este nuevo producto que se compró tal sujeto, y ustedes van, por ejemplo, a Twitter y ven algún comercial que les sale, o les aparece que su amigo anterior acaba de jugar Death Stranding, les empiezan a aparecer este tipo ¿cómo se llama? De publicaciones o de tweets de Death Stranding. Esto se ve un poco más en Facebook, por ejemplo. En Facebook, yo estaba hablando de cómo alguien, de hecho, este es un anuncio. Yo estaba hablando ayer, de hecho, con alguien de cómo es que es difícil ahora en esta era tecnológica saber cuándo estás incorrecto. Más sin embargo, nos está explotando de cierta manera. Nos está explotando esta gran, ¿cómo decirlo?, ventaja que tenemos, que es usar la tecnología a nuestro favor. Y por eso me sale Grammarly, que es una madre que instalas en tu web browser, en Firefox, en Chrome, y que te ayuda a que todo lo que escribes te empieza a hacer, ya sea en español o en inglés, o en otros idiomas también ya está disponible. Te ayuda a saber cuáles son tus errores sintácticos, semánticos o incluso de sentido. Obviamente también existen otros comerciales que aparecen por aquí, no sé, como Crunchyroll, etc. Todo esto que ustedes están, por ejemplo, si yo tuviera una conversación con alguien ahorita, con Sammy, y le digo, hey, ¿ya viste este nuevo producto de Amazon? Lo que hacen es que esos datos, en específico, esos datos, los toman estas empresas y entre otras empresas más, y empiezan a crear algoritmos para poderte a ti, no, bueno, sí iba a decir la palabra, bombardear con cosas que te pueden llegar a gustar porque tú mencionaste en alguna conversación o en algún audio este tipo de cosas. Parece ilegal, en realidad sí lo es. Pero en realidad cuando tú creas tu cuenta de Facebook, de Google, de Twitter, de Amazon para comprar, estás de acuerdo con sus políticas de uso en el que ellos tienen acceso a toda esa información que tú no quieres.
Ah, y obviamente el data science, de hecho, se dedica también a tomar toda esta gran cantidad de información y entrenar a veces ciertas máquinas. ¿Sale? Significa que el data science va muy ligado con la rama de la inteligencia artificial. Se necesita alguien que entrene, ¿sale? No sé si alguien de ustedes fue o escuchó sobre el IBM Challenge que hace IBM, pero ahí muestran cómo gracias a la tecnología y gracias a las grandes cantidades de información, ellos lograron entrenar una, una inteligencia artificial contra la que juegas piedra, papel o tijera. ¿Qué es lo que tuvieron que entrenarla? Le tuvieron que entrenar básicamente con, yo creo que con 30 y, como, no, perdón, como con 3000 imágenes de diferente piedra. ¿Cómo se puede ver la piedra? Tu mano, ¿cómo se ve la piedra? Las tijeras, ¿cómo las suelen hacer las personas? Al revés, de lado, hacia abajo, hacia arriba, volteadas. Y el papel, hay gente que lo hace con la mano casi con los dedos pegados. Hay gente que sí abre mucho la mano para hacer papel. Entonces, todo el data science es básicamente el vaciado o el procesamiento de informaciones, de mucha información que podemos reusar o que podemos usar y darles un valor que mucha gente cree que no tiene valor esa información. ¿Qué necesitan saber si se quieren meter a esto? El grande de todos, al que su profesor se dedica también, Python. Es uno de los lenguajes que nació hace ya varios años, que fue el experimento de hecho de un programador, pero que fue tan grande y que le dieron tanto soporte que se hizo uno de los mejores lenguajes de desarrollo para data science. Los antiguos viejos, C y C++, siguen siendo confiables para desarrollar data science. Y el hijo caro, MATLAB. MATLAB de hecho es, por así decirlo, como para dummies, porque en realidad MATLAB casi hace todo. El problema es que no es gratis, cuesta muchísimo su licencia. Data Science involucra lo que son fórmulas matemáticas, estadística, probabilidad, entre muchos otros aspectos que ustedes eventualmente aprenderán en matemáticas. Simplemente lo pasan a código. Crean una fórmula y la pasan a código. Que no es básicamente hacer lo mismo, ¿eh? O sea, no es poner f de x es igual a más b por x cuadrada y eso me va a dar el número de likes que tiene mi usuario. No. Así se transmite vía matemática. Pero a la hora de pasarlo a código es un tanto más complejo. Otra rama que ya casi está muerta, de hecho. Ya hay muy poco desarrollo de esto. Se van más hacia la web. Es el application development. Esto es básicamente lo que ustedes conocen como aplicaciones de escritorio. OBS es una. Spotify de escritorio es una. Firefox es una aplicación de escritorio, es un web browser, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, yo puedo abrir aquí mi aplicación de escritorio de mail. El problema es que esto está conectado a internet y sin internet esta cosa no carga. ¿Qué más? Existe algo que por ejemplo es Word, After Effects. After Effects de hecho es un desarrollo de aplicaciones de escritorio. A este se le llamó de hecho la programación original. Porque hace muchos años antes del boom de todo esto de las redes sociales, del internet, antes de que todo fuera tan en la nube,
Esto fue la forma original de programar, chavos. Antes tú desarrollabas un software para hacer facturas y tenías que distribuirlo, ir tú personalmente, cliente con cliente, a hacer la instalación. Obviamente gracias a la nube, gracias a las herramientas que tenemos hoy en día, podemos hacerlo vía remota y ya sin necesidad de que el usuario tenga que instalar absolutamente nada. Ya no necesitamos ir a cobrarle al usuario a su despacho. Ya podemos decirle, mete tu tarjeta de crédito aquí o de débito y haz el pago mes a mes. Así de sencillo. Obviamente existen los tres grandes para el desarrollo, que es Microsoft, que es básicamente el sistema operativo en el que yo le estoy dando clase. El desarrollo de aplicaciones para Mac OS. Y el desarrollo, que mucha gente lo confunde con desarrollo libre, pero es open source, que es para Linux. ¿Sale? Las aplicaciones básicamente crean un programa o un conjunto de programas en tu computadora que se abren cuando tú los mandas a llamar. Los videojuegos básicamente es desarrollo de aplicaciones. Cualquier videojuego que ustedes quieran. League of Legends, Path of Exile. Creo que tengo en Battle.net tengo varios como Hearthstone. ¿Sale? Son desarrollados específicamente para estos tres. Porque son sistemas operativos que pueden correr, que dan pauta, que dan como esta caja, por así decirlo, donde ellos pueden correr sus videojuegos. Así como también cuando ustedes desarrollan cualquier programa en Java, cualquier programa en C++, cualquier programa en C Sharp, pueden correrlo tanto en Microsoft, macOS o Linux. ¿Qué necesitan saber para meterse a este entorno? Java, Visual Basic, .NET, que esto es básicamente C Sharp, F Sharp, ASP, no es cierto, ASP va más para Web Development, F Sharp y C Sharp, C++, obviamente, C y C++, los viejos antiguos. Python también permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio, pero no está sacándole el jugo en sí a Python, ahí. Sigamos. ¿En cuál me quedé? Ah, sí. Llevo 4. Vamos con el quinto, Backend Development. Backend Development. El término backend va a ser algo que ustedes escuchen mucho cuando se dediquen en su vida profesional. Porque existen dos, digamos que se dividen los desarrollos en dos partes. Frontend y backend. El frontend es conocido frontend y backend. El frontend es conocido como la parte visual. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo que hay un botoncito. Aquí estoy definiendo que hay otro botoncito. Aquí hay una image view. Aquí hay otro botón. Aquí hay un menú que tiene drop down. Yo solo lo estoy definiendo. Eso hace el frontend. Por ejemplo, si yo le doy a New Document, ¿a dónde me lleva? Si me lleva a otra pantalla, yo tengo que diseñar esa nueva pantalla. El backend se dedica específicamente a qué pasa cuando le picas a ese botón. La lógica detrás de eso. Por ejemplo, si yo le doy Share y me sale en frontend, se diseñó esta nueva pantallita que aparece en mi otra pantalla. Pero ¿qué pasa cuando, Share dice, mando a llamar ahora esta pantalla?
Pero ¿qué pasa si yo le doy skip o save? Ahí es donde entra el backend. Es la lógica detrás de qué pasa detrás de bambalinas, básicamente. ¿Qué es lo que pasa o que el desarrollo de la lógica detrás de lo que pasa visualmente? El backend va muy de la mano con el desarrollo de bases de datos, porque un desarrollador de backend debe saber sobre databases. ¿Vale? Debe de saber sobre bases de datos. Tiene que saber cómo es que la información viaja, cómo es que se guarda, qué es lo que tienes que sacar de información de una base de datos. Y también, por ejemplo, los de backend deben de saber, por ejemplo, qué parte del programa falla. ¿Qué parte es la que está fallando constantemente? Porque ellos necesitan arreglarlo. O si se dan cuenta que es un problema de frontend, que no se está dibujando bien la pantallita, pues obviamente se lo pasan a un programador, a un desarrollador de frontend y es como arregla tu cosa. Para los programadores de backend, de hecho, se necesita aprender Java otra vez, Python, C y C++, MySQL, SQL, Oracle, para las bases de datos, que ellos tienen su propio tipo de manejo de base de datos también. Muchas de las, de hecho, muchos de las materias que ustedes van a ver se enfocan más hacia el backend más que hacia el frontend, ¿vale? Existe otra rama que estos sujetillos, de hecho, nadie les agradece. Bueno, yo sí les agradezco. Hacen mi vida más sencilla. Pero se llama Software Tool Development. Estos sujetos no se dedican a hacer programas para clientes como lo hicimos en esta parte, como lo hicimos para el desarrollo de Application Development. No se dedica a ir con el cliente a decirle, oye, ¿qué quieres? ¿Lo quieres con... ¿Lo quieres con verdecito? ¿Lo quieres con rojito? ¿Lo quieres con tu imagen de tus hijos ahí para que te recuerden diariamente? No, no. Estos dudes lo que hacen es que se dedican a crear herramientas para programadores. Y aquí volvemos al punto en el que ellos también crean APIs. ¿Sale? Estos dudes pueden ver muchas de las cosas, por ejemplo, en Visual Studio Code. Si abro Visual Studio Code, existe un apartado de extensiones. Por ejemplo, hay alguien que programó que Spotify funcionara dentro de tu propio editor de código. Aquí está. Use Spotify inside VS Code. Te dice quién o quiénes fueron los que la desarrollaron. Aquí está, todos los contribuidores de este proyecto que son programadores. ¿Sale? De hecho, conozco a uno. Son programadores que se dedicaron a crear esta herramienta que se usa en un entorno de programación. También existe, por ejemplo, el SQL, que existe esta herramienta para poder manejar desde Visual Studio Code, una base de datos, que de hecho se la instalamos en la clase de ayer con los de séptimo. Por ejemplo, aquí puedes añadir una nueva conexión y ver tu base de datos en tu mismo
Si se dan cuenta, aquí acabo de agregar mi base de datos que yo tengo en mi computadora de manera local. Simplemente la estoy viendo aquí, ¿sale? Entonces, el desarrollo de herramientas de software son estos programadores que programan para programadores. Suena medio soquete, pero de hecho existen muchísimas herramientas que ustedes pueden conocer. Mucha gente le llama plugins, ¿sale? Es correcto también. ¿Qué necesitan saber de lenguajes para esto? Necesitamos Java, Python y C++. Son los tres grandes que se dedican a crear herramientas. Aunque también existe, por desgracia, existe también lo que son los miles de sabores que tiene JavaScript, como Angular, React, Node, etcétera. Son herramientas, pero el problema es que en este caso React, Node y Angular terminaron siendo lenguajes que derivan de JavaScript, ¿sale? Es por eso que no se considera tal cual como un desarrollo tal cual como de herramientas. Simplemente ellos vieron algo malo y dijeron, vamos a crear un nuevo lenguaje vamos a crear un nuevo lenguaje que parte de JavaScript donde lo hacemos mejor. Punto. Aquí se dedica también un poquito a lo que es el desarrollo de APIs, más sin embargo, también existe una rama del software que es exclusiva para el desarrollo de APIs. API Development. Ya vieron que es API, es Application Programming Interface. ¿Cómo lo defino? Las APIs son como piezas de un rompecabezas, ¿sale? Si tú ves una pieza de rompecabezas por sí sola, no se ve nada. Es hasta que la API es conjunta con otras APIs o dentro de un sistema en general, ¿sale? Es cuando se puede ver que empieza a tomar forma. ¿Qué hace de diferente en este caso de una herramienta de software? Que la API permite la contribución o el manejo del código a partir de terceros. Significa que otros programadores pueden contribuir o pueden ayudarte a terminar tu API. Básicamente la API, para que quede más clara la diferencia entre una herramienta de software y una API, es que la API son escritas para plataformas en específico, ¿sale? Por ejemplo, existe la API para Facebook en específico. No es como que yo diga, oye, voy a generar una herramienta en la que conectas todas tus redes sociales. Porque para empezar, todas las redes sociales no se manejan ni se transmite la información de la misma manera. Todas tienen su propio protocolo de transmisión de información. Entonces te voy a dejar postearlo en Facebook porque te estoy prestando o te estoy desarrollando la API para Facebook a partir de tu programa. Supongamos el caso en el que este es el sistema de películas que te dice cuál película ver. Y te dice, oye, puedes compartirlo en Facebook, pero para eso necesito que me des tus credenciales, me des tu usuario y tu contraseña en mi API y yo voy a encargarme de ir a compartirlo en tu Facebook, en tu muro. Y otro dice, oye, yo soy la API de Twitter.
a mí también dame tus credenciales. Yo te voy a crear un Twitter con la información de la película que viene desde tu sistema, ¿sale? Que viene desde tu sistema, y yo la voy a ir a tuitear en tu propia cuenta, para que todo el mundo sepa que estás viendo esa película. Que todo México se entere. A lo mejor existen otras APIs, por ejemplo, API de IMDb, que es la base de datos de películas más grandes que existe en el mundo. Que dice, oye, acabas de ver esta película, ¿podrías darme una calificación? Yo no la voy a postear, ¿sale? Solo quiero que me des una calificación de la película que acabas de ver. Porque también esa película yo la tengo en mi base de datos. Y es IMDb, de hecho, no BD. Entonces, si se dan cuenta, estas tres piezas por sí solas parecen que no funcionan. Son hasta que se conectan con tu sistema y que son específicamente escritas para que reciban la información que da tu sistema, ¿sale? Es cuando empiezan a verse funcionando. Estas piezas, como dije, del puzzle, estas piezas del rompecabezas, ¿sale? Son estas piezas, es así como lo podemos ver la diferencia entre las APIs y la diferencia contra el desarrollo de herramientas para programadores, ¿ok? Parecen similares, pero la realidad es de que no son iguales. Ahora, esto lo van a ver también en su carrera. Lo van a ver por ahí de cuarto, quinto, no recuerdo, la verdad. La siguiente rama es sistemas embebidos, básicamente. Embedded System Development. A esto se le llama más que nada, ya se le llamó en los últimos años como IoT. Que sus iniciales son Internet of Things. ¿Sale? Internet of Things. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es básicamente... creo que es mejor si les pongo un video para que entiendan eso. Porque si yo lo explico está medio soquete. IoT. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment in which they're operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc.
The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with Edureka. These devices gather. Ok. El IoT, de hecho, usó palabras bastante útiles ahí. Una de ellas fue sensors. Toda cosa que ustedes poseen, que es tecnológica, tiene sensores. Su celular, ahí lo decía. Todo esto envía los datos y son procesados por quien creen. Data scientists. Porque es a lo mejor cosa que a ustedes no les importa. ¿Y para qué quiero saber qué tanto me moví hoy? Ah, bueno, para a este dude a lo mejor le interesa. Va muy de la mano con dos cosas el IoT, con Cloud Computing y con Data Science. Van muy de la mano esas tres, créanme. El sistema de embebidos básicamente es el programar estos dispositivos. A lo mejor ustedes ya han escuchado o ya han visto algunos. Las Raspberry Pi de Microsoft, los Arduino, los... yo aquí tengo uno, se llama Particle. Tarjetas de desarrollo como Watson, Jetson, las Galileo de Intel. Todas estas son dispositivos electrónicos que ustedes pueden programar, ¿sale? La carrera de electrónica se dedica más a esto, ¿sale? Pero también en software se alcanza a ver. Se alcanza a ver un poco lo que es el desarrollo de un mínimo, que es el mínimo que tiene una computadora, que es básicamente un procesador, una memoria RAM y una memoria ROM. Básicamente eso es una computadora. Es lo mínimo que necesita una computadora. Entonces, ¿qué necesitan saber para esto? Necesitan saber ensamblador. No se crean. O sea, sí, pero C, ensamblador. Lenguaje ensamblador. Python también es muy bueno para esto. Arduino se programa en C++ y Java. A lo mejor se preguntarán, profe, pero Java ya es como la quinta vez que lo pone. Chavos, es que es un lenguaje al que le han estado metiendo a través de los años diferentes módulos, igual que C y C++, diferentes módulos para que pueda funcionar para diferentes cosas. De eso se trata el software, de que vayan creando cosas que funcionan para múltiples cosas y que a través de los años se van dando cuenta que no funcionan para ciertas cosas, entonces lo vuelven a modificar o lo vuelven a mejorar su programa. Y si me permiten decirles algo antes de terminar. Bueno, no dejen terminar, solo me faltan dos ramas, ¿sale? Otra rama es la seguridad. Security Software Development. Antivirus. Es una de las carreras. Security. Estas son las carreras
Menos conocidas, pero unas de las mejor pagadas. Cuando de veras te haces bueno, terminas ganando muchísimo más que cualquier sujeto de web development. ¿Qué es la diferencia? Pues obviamente web development y mobile development es algo súper, súper, súper famoso. Casi ya no hay programadores que se dediquen a security development software. Es el detalle. Los tan llamados white hat o ethical hackers son los que estudian esto. ¿Sale? Se dedican a penetrar sistemas o a testear sistemas, a estresarlos, a servidores, para saber cuáles son sus vulnerabilidades. Se vuelven en ciberexpertos de las redes, básicamente. La ciberseguridad, eh, la ciberseguridad es testear también, por ejemplo, qué tan bueno es tu servidor una vez que le entra un virus. Cómo es que saca los backups y los envía a otro servidor y él mismo se apaga cuando detecta que le entra un virus. ¿Qué tan rápido lo hace? ¿Cuáles son sus medidas de... Pues así como México está ahorita con el coronavirus. ¿Cuáles son sus medidas de sanidad que tiene tu propio servidor? Todo esto lo hace un programador, ¿sale? Todo esto se dedica un programador ahí en su computadorcita a hacer estas rutinas o estos programas que van, al igual que ustedes, en su diagrama de flujo, paso a pasito ejecutando cada uno de los pasos, ¿sale? Entonces estos dos se dedican a sacar vulnerabilidades, penetrations, bueno, eso está mal. Bueno, sí se llaman así, penetration testers. Cybersecurity. Ciberseguridad, perdón. Entre muchos. El lenguaje que tienen que saber es básicamente el lenguaje que usa el servidor que van a testear. Aquí es el detalle. Que puede ser cualquier lenguaje, básicamente. Y el último, uno de los tantos que han ido haciéndose más y más cada vez famosos en estos últimos años, cloud computing. Ustedes lo vieron dentro del video, donde en realidad... Ay, ¿dónde estaba? Existe esta parte donde cada dispositivo envía su información a esto, a la nube, a grandes cantidades de almacenamiento de datos, ¿sale? Grandes cantidades de almacenamiento de datos que le llaman, de hecho, cloud computing. Es básicamente crear servicios. En esta parte se crean creación de servicios, creación de modelos, creación de espacios de almacenamiento, procesamiento de la misma información. ¿Sale? Aquí es donde se usa todo esto. Y también el cloud computing se trata de cómo enviar mi información. ¿Cómo enviar mi información? Por ejemplo, yo estoy en una empresa. Y estoy en una empresa llamada Intel a lo mejor. Y yo me comunico vía no sé, alguien desarrolló una API de mi misma chamba que se dedica a, dentro de un sistema en específico, hay una API de un chat. ¿Sale? Bueno, pues se necesita cloud computing para enviar, por ejemplo, si por ahí voy a enviar archivos, si por ahí voy a enviar fotos de lo que estoy haciendo en mi trabajo, si por ahí voy a enviar X cosa, un video, una videoconferencia.
Se necesita la creación de estos servicios para mantener lo que están haciendo a lo mejor el dude que hizo la API o el dude que hizo eh, la aplicación, literal, de escritorio. Entonces se dan cuenta, hay muchas cosas que dices, ah, esto se conecta con esto se conecta con esto usa más esto que lo otro. Sí. ¿Qué lenguajes necesitan saber? Java. XML es súper importante. R. De Python, de hecho. Erlang. Google Go. De hecho, Google Go está bien chido. Se programa muy bonito en esa cosa. Google Go. Clojure. Entre otros. ¿Sale? Existen miles más que te permiten hacer cloud computing. Os vuelvo a lo mismo, ya para terminar la clase. Es importante que aprendan cuáles son estas ramas. Obviamente existen muchísimas más, pero yo creo que en estas se puede generalizar la mayoría de las cosas que se... Una de dos, o se pueden dedicar o van a ver, tal cual. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que quiero que entiendan es que están a punto de envolverse en una de las industrias que, a pesar de que ayuda mucho a la humanidad y a pesar de que desarrolla tecnología que ayuda demasiado a la humanidad, es no perfecta. De hecho, es una de los desórdenes más grandes que existen en el mundo, chavos. El software es desorden por default. Es algo que no es perfecto, es algo que no funciona a la primera, es algo que les va a sacar estrés, les va a sacar los nervios de punta, les va a sacar canas verdes. Porque el programar no es algo que sea perfecto, no es algo que ya esté dominado por el hombre. Bueno, perdón, por las personas. Que esté dominado por las personas, ¿ok? Es una industria donde todo está roto, todo está mal. Y es su chamba como programadores hacerlo bien. ¿Que les va a costar trabajo? ¿Que les va a costar horas de codificación? Sí. Pero si no hay dudas, con esto yo termino la clase de hoy. Y con esto, de hecho, terminamos el segundo parcial.